vamos a tomar, vamos a estar yendo al Evangelio, vamos a estar viendo a la segunda escritura del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, vamos a estar leyendo solamente del verso 3 al 5 en el capítulo 1. Vamos a usar la Biblia de la Nueva Versión Internacional, pueden usar la versión que ustedes deseen y seguir también los versos en la pantalla. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias porque hoy vas a enseñarnos algo nuevo, porque tú vas a permitir que con tu espíritu entendamos esa realidad de que tú eres el único que nos puede consolar en todas nuestras dificultades, Padre. Que este mensaje llegue a nuestros corazones y lo podamos adquirir y tener para toda la vida. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les comento que durante las últimas semanas, aquellos que participan en el ministerio de oración y que están vinculados al WhatsApp que nosotros tenemos de oración, se han dado cuenta de que hemos recibido más y más peticiones de oración. Y peticiones de oración que duelen. Porque ha habido las últimas semanas en los miembros de esta iglesia y amigos de los miembros y personas que ustedes conocen, accidentes. Hemos escuchado de personas que se han accidentado, hemos también escuchado personas que se han enfermado, que han tenido que ir al hospital, que han tenido que recibir operaciones. Hemos escuchado sobre peticiones por trabajo también, pero de una manera un poco más, se ha incrementado un poco más de lo normal. Incluso lo hemos comentado con algunos de ustedes que hacen parte de este ministerio. Y yo me puse a orar también, obvio, por supuesto, en esto, y me duele como pastor, me duele que esto esté ocurriendo. Y en mi oración le decía yo al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me duele y nos duele. Señor, interviene, por favor. Necesitamos que intervengas rápidamente. Te pido y te imploro que intervengas y escuches y tengas misericordia de nosotros. Y me quedó claro en uno de estos tiempos que estuve con el Señor, me quedó claro y me dijo: recuérdales y recuerda tú mis palabras cuando yo les dije antes de irme, y les digo a ustedes que en este mundo vamos a tener dificultades, pero anímense y dile tú, anímalos, porque yo vencí el mundo. Yo vencí el mundo. Y estos versos están en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Van a tener dificultades. No significa van posiblemente a tener dificultades y aflicciones. Está diciendo el Señor, van a tener, con toda certeza van a tener. Y me quedó claro que si yo les pregunto a ustedes, por favor levanten la mano, no lo hagan, pero si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano a aquel que en este momento está teniendo algún tipo de aflicción. Yo estoy seguro, con certeza, que todos vamos a levantar la mano, incluso yo, porque también las tengo. Cada uno de nosotros los va a tener y va a levantar. O estás saliendo de una dificultad, o estás en el medio de una dificultad, pero con toda seguridad vas a tener algún tipo de aflicción en tu vida. Y el mensaje de hoy es precisamente que una de las facetas del amor de Dios, que es puro, que es misericordioso, que es incondicional, es precisamente que a través de su Hijo nosotros podemos recibir consolación. No consolación como la recibimos del mundo, o es una consolación divina, es una consolación totalmente diferente de lo que tú experimentas en este mundo. Es exactamente lo que hoy acabamos de leer también
en los versos de la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Normalmente Pablo inicia sus cartas, si ustedes lo miran, siempre dando gracias por la gracia de Dios, dando gracias por la iglesia. Y en esta epístola en particular, él inicia diciendo que Dios es un Dios consolador. Volvamos y miremos los dos versos como él inicia. Él está diciendo en el verso 3 y 4, perdón, en el primero y en el segundo, está diciendo en el 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Está alabando al Señor, el Dios y Padre nuestro, está reconociendo la Trinidad, y después el apóstol Pablo está diciendo que es un Dios misericordioso, lleno de misericordia, y adicionalmente que a través de Él nosotros recibimos consolación. Todo tipo de aflicción que nosotros tenemos podemos recibirla de parte de Él, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió aquí en la tierra. Podemos, como hijos de Dios, heredar esa parte de sufrimiento y también con Él ir a afrontar las dificultades que tenemos. Cuando yo digo que está hablando de una consolación diferente, Pablo, yo quiero que comparemos con la consolación que a veces recibimos aquí en el mundo. Yo los invito a que piensen cuando alguien los consuela. Imagínense a alguien que les está consolando por la circunstancia que ustedes están recibiendo. Muy seguramente vamos a recibir unos 2 o 3 tipos de consolación. La primera es quizás que es una consolación que alguien más lo hace de buen propósito y habla y nos trata de calmar y nos dice: ay, cómo lo siento, pero no te preocupes, estás enfermo, pero no te preocupes, la medicina que tenemos hoy en día es muy buena, los doctores son muy buenos, esto va a pasar. O quizás perdiste tu trabajo y entonces te va a decir: no te preocupes, el mercado está repuntando, COVID ya está mejorando, vas a conseguir trabajo muy fácilmente. O de pronto los papeles de inmigración y sin saberlo, como lo dicen, le está diciendo: no te preocupes, eso se va a arreglar. Pero esa consolación que recibimos del mundo, yo quiero darles a entender que es una consolación que es pasajera. Es una consolación, algo así como cuando, por ejemplo, tu hijo, los que tienen hijos, se cayó y se rompió probablemente o se raspó y está ensangrentado porque estaba corriendo. Y nosotros como padres le decimos al hijo: no te preocupes, no te preocupes, levántate, no pasó nada. Y tratamos de suavizarlo y darle, digamos, un aliento, pero es un aliento temporal. Ese es un aliento temporal que recibimos. No es el mismo que está hablando Pablo. Otros hermanos y hermanas quizás hablan también de un consuelo que genera tristeza cuando uno lo vea y se deprime. Porque quizás están diciendo: otra vez te quedaste sin trabajo. O te volviste a enfermar, pero eso no te había dado antes. Y como que de cierta manera se coloca en una posición más alta de la que nosotros estamos y nos sentimos deprimidos. No es que no nos está brindando el consuelo que necesitamos. Y muchos otros también hasta nos juzgan. Como en el libro de Job. En el libro de Job, aquellos que lo han leído, Job era una persona, y lo voy a decir muy rápidamente, una persona que tenía mucho dinero, tenía ovejas, tenía camellos, tenía 10 hijos, tenía su reputación en su ciudad, era una de las personas más reconocidas. Y en un día, perdió sus ovejas, perdió sus camellos y perdió sus hijos. En un día se quedó sin nada, absolutamente nada. Fue una prueba que Dios permitió. Satanás le dijo a Dios: Él te quiere, porque era una persona que quería y estaba con el Señor. Te quiere por lo que Él tiene en este momento, no porque lo realmente te ame. Y el Señor permitió que Satanás lo probara. Y así ocurrió. Hubo un incendio, lo robaron, hubo un viento fuerte en la casa donde estaban los hijos y todos murieron. 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, todos murieron. Job se quedó sin nadie, absolutamente sin nadie. En otra prueba adicional que siguió manejando a través de Satanás esas pruebas, él pierde, su esposa se le va. Su esposa dice: tú sigues queriendo al Señor y respetándolo, yo no lo entiendo, yo me voy. Y lo abandona. ¿Quiénes llegan a brindarle consuelo a Job? 3 amigos que él tenía.
3 amigos que llegan y efectivamente durante 6 días están con él. Pero después, como no entienden y exactamente no saben qué es lo que está pasando, empezaron a juzgarlo, decirlo, eso fue porque tú pecaste. Confiésanos. Y están los diálogos en todos los capítulos. Confiésanos qué fue lo que tú hiciste. Porque para que hubiera ocurrido todo esto, tú debiste haber pecado. Esa es la razón por la cual te están pasando esto. Y quizás recibimos también ese tipo de consolación de otras personas que no quieren hacernos el mal, pero que de pronto nos están juzgando porque algo tenemos, porque probablemente no estamos con el Señor, porque probablemente no estamos orando suficiente y pronto dicen algo que nos impacta. Es un consuelo que no nos permite avanzar realmente para poder manejar la aflicción. La palabra que utilizó Pablo acá en el versículo 3, que es un Dios de toda consolación, es una palabra que voy a hablarlo en griego para que lo entiendan, porque para mí me impactó. Y básicamente lo que significa se llama paraclesis. Este consuelo significa paraclesis, confortar, paraclesis. Y lo que significa es que alguien viene detrás para ayudarte. Alguien está contigo para ayudarte en la aflicción. Es la misma paraclesis, la misma palabra griega que Jesucristo utilizó cuando Él ya iba a abandonarnos. Él iba ya para no abandonarnos en el sentido de que nos abandonó, sino que Él ya iba para el cielo y él iba a estar con el Padre. Y Él dice, yo les voy a enviar el Consolador. Paraclesis, utiliza la misma palabra. Es exactamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es una consolación que no es temporal como nosotros la pudiéramos experimentar aquí en el mundo. No es temporal, es una consolación que nos alivia a nosotros en nuestro corazón, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. También nos ayuda en nuestro cuerpo para tener fuerzas, para quizás tomar una llamada y llamar a la compañía de seguros y durar 1 hora, hora y media y explicar nuestro caso y pelear por nuestro caso. Nos da la energía para seguir al siguiente día buscando otro trabajo, ir a otra entrevista, tener el ánimo para poder conseguir ese trabajo que necesitamos. Nos da la energía para levantarnos y decir, vamos con el Señor nuevamente. Y yo oro para que Él me permita que mis papeles de inmigración continúen su proceso, Señor, y a pesar de eso voy a seguir trabajando. Nos da la energía para que podamos afrontar nuestras dificultades. Pero permanece porque está contigo. Paraclesis está contigo. No es que nos da un alivio, nos da una palmadita en la espalda y nos deja solos. No. Pablo está hablando de otro tipo de consolación. Es una consolación divina. Es una consolación diferente. Y yo quiero en este momento, por eso orábamos con Ana, porque sentimos que es necesario que oremos los unos para los otros, por los otros también. Y yo quiero que en este momento reclames esa verdad para que tú la absorbes, la reclames y digas en el nombre de Jesucristo, esto es verdad y esto es cierto. Por fe, tú digas y reclames, yo necesito de tu consolación, necesito de tu poder para poder afrontar lo que estoy pasando. Lo necesito, reclámala tú también por otro lado. No dejes que pase el curso, reclámala porque te va a ayudar a procesar todo lo que tú estás pasando. El primer mensaje ahora, cuando Job, ¿se acuerdan? Cuando Job estaba en esa circunstancia, Job en uno de sus diálogos al final se da cuenta, y esto es bien importante también, si está recibiendo esa consolación quizás del mundo, y te das cuenta que no está llegando con el Espíritu Santo. ¿Saben que lo que hizo Job cuando se dio cuenta que sus amigos no estaban hablando y no estaban confortándolo? En el libro de Job, en el capítulo 13, versículo 3 a 4, él dice, les responde a los amigos, más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores, como médicos no valen para nada. Job se da cuenta, no debo seguir hablando con ellos, no debo seguir recibiendo ese tipo de consuelo porque no me ayuda. Más bien voy a ir al Todopoderoso, más bien voy a ir a Él porque Él es el único que me puede consolar, verdaderamente consolar. Él es el único. Está diciendo, ustedes son unos incriminadores como médicos, y aquí la palabra médicos es la que trata de
de mencionar la persona que trata de consolar, la persona que trata de aliviarnos. Como médicos no servimos para nada. Aquellos que no están con el Espíritu Santo no van a ayudarnos realmente a salir adelante y que nosotros podamos tener esa consolación para manejar nuestras crisis. No vamos a poder lograrlo. Entonces el primer mensaje es que quiero también dejarles saber que es posible que Dios no siempre elimine las aflicciones que se nos presentan, pero Dios siempre consuela dándonos la fortaleza para enfrentarlas. Creo que vamos a colocar en la pantalla. Es posible que Dios no siempre elimine las aflicciones que se nos presentan, pero Dios siempre, y subrayen este siempre, siempre consuela dándonos la fortaleza para enfrentarlas. Para enfrentarlas. Es posible que no termine la aflicción, pero la gran ventaja y el consuelo que Él nos da es que se equipara. Aquí está el sufrimiento y el consuelo del Padre se equipara. Llega al mismo nivel del sufrimiento. Por lo tanto, podemos afrontar y continuar con la aflicción, sabiendo que su plan es perfecto. El por qué pasa para nosotros es parte de otro sermón. El por qué nos pasó esto, yo no tengo la respuesta tampoco. Lo vamos a ver cuando estemos en el cielo con Él. Y vamos a saber cuál fue el propósito. Porque muchas veces sí vienen estas aflicciones, el Señor nos prueba, nos permite que nuestra fe crezca mucho más a través de estas pruebas, nos permite que podamos bendecir a otros también, como vamos a decir más adelante. No lo sabemos, pero sabemos que su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Nos permite manejar la aflicción o puede que también la termine y pasemos adelante esa aflicción y podamos seguir adelante. Aprendamos también de Pablo y por qué esta carta es en especial. Esta carta es personal en el sentido que Pablo escribe con su corazón y le está diciendo a la iglesia de Corintios todo lo que él ha sufrido. Y él lo menciona, es todo un libro, una epístola que tiene 13 capítulos. Y él menciona cómo fue azotado, cómo fue encarcelado, cómo prácticamente casi lo matan por predicar la palabra, de Dios, el reino de los cielos. Fue realmente golpeado, sufrió bastante, tuvo bastantes sufrimientos. Y otras que yo les quiero traer en este momento también. Él dice en el capítulo primero que lo criticaban porque decían que Pablo era inconstante. Criticaban a Pablo porque decía que era, cuando digo yo inconstante, porque él decía que iba a las iglesias y la verdad no podía ir tampoco como ellos esperaban. O en otro momento decía, en el capítulo 10 dice, lo criticaban porque era débil, porque él escribía sus cartas muy fuertes y ellos decían, no, esas cartas tan fuertes, en la primera epístola que le escribió a esa iglesia, los criticó fuertemente. Entonces Pablo, los enemigos de él, los que no estaban, los judíos y otros gentiles que no querían que él continuara con el evangelio, lo criticaban diciendo que él era muy fuerte, que era muy áspero en su manejo, porque la primera carta había sido muy franca con respecto a la iglesia. Incluso decían que Pablo era físicamente feo. O sea que Pablo no era atractivo para poder dar el mensaje. Decían que Pablo no era un buen orador. También lo criticaron. Capítulo 10 también lo menciona. Pablo no es un buen orador, lo criticaban los de la iglesia. Que predicaba por dinero, también lo llegaron a criticar en el capítulo 11, en el capítulo 12. Pablo no era un verdadero apóstol, también lo criticaron, y que no era un judío ortodoxo. Todas estas las expresa. Pero él demuestra que la consolación que él recibe de Jesucristo pues es supremamente suficiente para continuar la obra de su predicación. Es suficiente. Y les dice a ellos, es el Padre de toda consolación. No solamente para predicar la palabra, sino para vivir nuestras vidas. Yo los invito a que esos 13 capítulos los lean y entiendan por qué Pablo les demuestra a la iglesia de Corintios y nos demuestra ahora que a pesar de todo lo que él sufrió, él pudo recibir la consolación divina de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Hay otra historia de la Biblia que yo quiero traerles que me recordó cuando yo digo que físicamente nos ayuda.
Cuando yo digo que físicamente Él también, esa consolación no es solamente nuestro espíritu, sino que también nos ayuda físicamente. Está en el libro, en el segundo libro de Reyes, con el profeta Elías. ¿Se acuerdan que el profeta Elías mató a 250 sacerdotes de Baal, que era un sacerdote, perdón, un dios pagano? Y en un momento él los reúne a todos estos sacerdotes y le demuestra quién es el Dios verdadero de Israel, porque pusieron una prueba y efectivamente aparece el fuego y los otros sacerdotes no pudieron crear el fuego para que el altar se consumiera. Es increíble la historia, y al final el profeta Elías los mata a todos a punta de espada, y él se escapa y se va. Y el rey en ese momento, que era Acab, el rey de Israel, le contó a la esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces la esposa, que se llamaba Jezabel, la esposa del rey, envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú le quitaste a ellos. Y se va a una cueva y le pide a Dios que acabe con su vida. Él dice: yo quiero morir, porque si yo me comparo con el resto de los profetas, yo no soy digno, no me siento capaz de continuar con tu obra. Y en ese momento un ángel de Dios lo reconforta, la misma palabra, lo reconforta, paraclesis. Y en esta parte le da, fíjense lo que dice: levántate y come, le dice a Elías. Levántate y come, Elías. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y nuevamente llegó el ángel del Señor, regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. El ángel de Dios nos reconforta incluso físicamente. Y es posible que te diga que tú estás sufriendo en este momento porque has pasado muchos días sin poder dormir, porque estás trabajando, porque estás desesperado por la aflicción que estás pasando. Y de pronto ese Espíritu Santo, o de pronto un hermano que realmente está con el Espíritu Santo, te dice: descansa, toma un break, toma tu sábado, come, duerme más, duerme un poco más. Es un Dios que reconforta incluso físicamente. El ángel de Dios, el mismo Dios, vino y reconfortó al profeta Elías para que él pudiera continuar, porque tenía que tener un largo viaje. Es abrir esa posibilidad para escuchar al Espíritu Santo que te está diciendo lo que tú tienes que hacer para manejar la aflicción que estás pasando. Y el segundo mensaje que les da el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio es la siguiente: Dios no nos conforta para estar confortables, sino para ser personas que confortamos a otros. Dios no nos conforta para que quedemos tranquilos y contentos nosotros y continuemos sin esperando la próxima vicisitud, esperando la próxima aflicción. No, Él nos conforta para que tú seas un ángel. Así como el ángel de Dios llegó al profeta Elías, así también tú puedes ser un ángel a otro hermano que está necesitando consuelo. Y no es solamente la palmadita, sino ver cómo ayudo a mi hermano, cómo yo puedo proveer algo que él está necesitando. Quizás un consejo, porque tú experimentaste esa aflicción. Las lágrimas, y lo he dicho varias veces, las lágrimas que tú tienes no son desperdiciadas en el reino de Dios. Ninguna es desperdiciada en el reino de Dios. Porque esa aflicción que tú estás pasando, tú vas a permitir con esa aflicción y lo que estás aprendiendo, a bendecir a otro hermano o hermana que necesita y está pasando por esa misma aflicción. Tú lo puedes brindar ese apoyo, ese consuelo, y aconsejarlo y decirle: mira, yo lo manejé de esta manera con el Señor. Yo lo manejé, yo oré y se me abrieron estas oportunidades. Yo te recomiendo, yo te pido, voy a orar por ti, y le das un consuelo diferente.
Porque alguien que no tenga la experiencia no puede darle consejos a alguien. Imagínense ustedes a alguien que recibe consejos para criar a su hijo y nunca ha tenido un hijo. Pues es difícil que realmente pueda dar un consejo válido. O tenemos un adolescente y entonces nunca ha tenido un hijo y le dice, no, yo creo que no estás criándolo mal, es que yo creo que deberías hacer esto. Yo, si fueras tú, diría esto y aquello. Realmente no tiene la experiencia, no ha pasado por esa aflicción como otro padre que realmente ha criado a un niño adolescente. Y entonces sí puede darle un consuelo, puede darle una recomendación, puede darle bíblicamente el camino a seguir. Esto es exactamente lo que Pablo decía en el capítulo, en el versículo 4 y 5. Dios hablaba de Dios toda consolación y luego dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, ayudándolos. Dios te ama inmensamente, hermanos y hermanas, inmensamente. Yo sé que lo repetimos y lo decimos, pero es algo que necesita que llegue a tu corazón. Y yo oro para que llegue a tu corazón y tú entiendas que Él está contigo, que si tú has aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a redimirnos, que vino a dejarnos el Espíritu Santo, ese paraclesis que les estoy diciendo, Él puede consolarte para que puedas pasar por esta aflicción que estás pasando, que estás en este momento viviendo. Y adicionalmente quizás también que se acabe la aflicción. Y si oramos y no se acaba, no es porque no tengas suficiente fe. No te castigues porque no ha pasado la aflicción. No es así que trabaja la respuesta de nuestras oraciones. No es así. Es posible que el Señor no quiere que pase la aflicción, pero sí quiere que tú sigas de cerca manejando lo que tú estás viviendo. Y tener esa certeza que nos da una consolación que el mundo no nos puede dar. Yo quiero cerrar con el Salmo 121. Es un salmo muy lindo, tiene 8 versos nada más. El Salmo 121 dice así: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu piel resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora para siempre. Oremos. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, Padre de toda consolación. Venimos a ti, cada uno de nosotros los que estamos aquí en tu casa, Señor, y elevamos ante ti nuestras aflicciones y los problemas que tú sabes que tenemos y por los cuales estamos pasando, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, ese paraclesis que se dice en griego, Señor, pueda intervenir en este momento y pueda ayudarnos a continuar nuestra aflicción. Padre, y si es tu voluntad, Señor, elimínala, párala esta aflicción, Señor. Queremos reclamarlo en el nombre de Jesucristo, que la pare, Señor, y que nos dé la fortaleza para continuarla, Padre mío. Ayúdanos también, Señor, a aquellos que acabamos de pasar una aflicción, que podamos también dar consolación a otro hermano o hermana que lo está necesitando. Ayúdanos a ser ángeles que puedan ayudar a otros, Padre mío, porque sabemos que cada uno de nosotros, toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad va a sufrir hasta cuando tú vuelvas nuevamente, Padre, e implementes de por sí completamente el reino de los cielos. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En este momento vamos a
orar por las ofrendas. Yo le pido a los sugieres, por favor, que pasen. Y le pido también a todos aquellos que están apoyándonos en el ministerio, que reciban bendiciones por lo que estás dando para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero demos con alegría porque el Señor quiere que demos con alegría. Es algo entre tú y el Padre. Gracias por apoyar el ministerio.